Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. En esta semana hemos querido tratar un tema que, sin llegar a ser de los temas controvertidos que hay a veces dentro de del propio entendimiento del espiritismo por parte de personas, de hermanos que no siempre se toman el trabajo de leer, de profundizar sobre el significado de la doctrina espírita, y entonces luego confunden una cosa con otra y bueno, forman a veces pequeños malos entendidos, que no son otra cosa que falta de profundización, de comparar unos elementos con otros, en definitiva, de profundizar más, mucho más en la doctrina espírita. Sin embargo, indico que, no siendo un tema controvertido el de los espíritus protectores, ángeles guardianes, ángeles, espíritus familiares, espíritus afines, hay ocasiones en que insisto, por falta de profundización dentro de la doctrina espírita o espiritismo, confundimos a veces unos términos con otros. Nuestra pretensión, lejos de querer quedarnos en la pura teoría, la hacemos más que nada para que no haya confusiones a la hora de a quién solicitamos cosas, a quién pedimos amparo, a quién pedimos ayuda, porque es importante la distinción en este punto. No, a nadie se le ocurriría, en su sano juicio, ir a una farmacia para pedir una bolsa de puntas para clavar tablas. Esto no se le ocurre a nadie, ¿no? A la farmacia vamos a pedir medicamentos. Del mismo modo que a la ferretería no se nos ocurre ir a pedir un paquete de aspirinas o un paquete de gasas o cualquier otro medicamento. Y sin embargo, hay muchas veces, muchos hermanos, muchas hermanas, muchos de nosotros, por ignorancia, pedimos a veces a nuestros familiares que hayan partido para el más allá, les pedimos que nos ayuden en tal o cual deseo nuestro, olvidándonos que el hecho de partir para el más allá puede no ser un talón al portador para convertirse de pronto en el conseguidor, ¿no? Como aquel conseguidor que había en la tele. De todo esto hablaremos esta noche. Insisto, más que para teorizar, mi intención es que sepamos distinguir a quién pedimos las cosas y para así evitar pasar un mal rato. Ya hablaremos de ello. Antes de iniciar el propio programa, vamos a, como siempre, os pido que cerréis los ojos a fin de hacer nuestra oración, con la cual se da apertura, se da inicio a todos los actos espíritas. Vamos a cerrar los ojos y, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, Señor, en esta noche te damos gracias por poder contar con un ángel, un espíritu puro, para guía
y protección de todo nuestro planeta y de todas las criaturas que en él vivimos, que es el Maestro Jesús. También te damos gracias por poner a nuestro lado un espíritu protector, o incluso a veces varios, que nos inspiran al bien, que actúan con la diligencia de un buen padre que orienta a sus hijos. Y les damos gracias también a ellos por toda la labor que realizan cada día, esa labor callada que realizan cada día con cada uno de los encarnados y también de los desencarnados. También darte gracias por el trabajo y la ayuda que nos prestan nuestros espíritus familiares y también los espíritus afines. Así sea, Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ángeles, espíritus puros, ángeles guardianes, espíritus protectores, espíritus familiares, espíritus afines? ¿Esos términos es todo lo mismo? Yo ya he visto muchas veces, y sobre todo he oído hablar muchas veces en términos como si todos ellos fuesen sinónimos. Y no lo son, no lo son. La distinción viene hecha en varias partes del libro de los espíritus, pero la más importante viene cuando habla de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Para otras doctrinas no es lo mismo que para la doctrina espírita. Para la doctrina espírita, un ángel no es un espíritu que Dios nuestro Padre decidió crear ya así como un ángel desde el mismo día que lo creó, ya lo creó ángel. No. En los espíritus superiores, en contestaciones a Allan Kardec, en el libro de los espíritus y en la codificación espírita, explican en diversas ocasiones que Dios nuestro Padre crea espíritus, todos, absolutamente todos, con iguales prerrogativas, con iguales oportunidades, espíritus simples, ignorantes, con iguales tendencias para el bien y para el mal, y que en cada reencarnación, en cada una de las vidas que vamos teniendo a lo largo de nuestro caminar por los distintos mundos, por esas distintas moradas a las que hacía referencia el Maestro Jesús, que decía que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Se refería a que la casa de su Padre es el universo de nuestro Padre, la casa de Dios nuestro Padre es el universo, y los universos, si existiese más de uno, hay muchas moradas. Pues bien, conforme vamos evolucionando, vamos cambiando y ascendiendo de mundos, a veces también descendiendo. No implica ello una involución, como muchas personas creen, no, sino el funcionamiento, la prueba de que Dios es infinitamente justo, porque Dios nos da oportunidades cada día amanece para cada uno de nosotros, pero del mismo modo que nos da oportunidades y que cada día amanece, también valora si debemos estar en un mundo, ascender a otro de mayor categoría evolutiva, porque ya nuestras condiciones den para eso, si debemos permanecer todavía en el que estamos, o incluso debemos bajar a un mundo todavía más inferior en el que estamos. Todo depende de nosotros, no es, ahí es nuestra voluntad, es cómo empleamos nuestro libre arbitrio. Pues, como os decía, nosotros
vamos ascendiendo, permaneciendo o incluso descendiendo en los mundos conforme empleamos nuestro libre arbitrio. Pero no estamos solos, en absoluto. Nadie está solo, aunque muchos hermanos y hermanas les parezca que están solos, e incluso nosotros creamos a veces en esos momentos que tenemos de una pequeñas caídas, creamos que estamos solos. No lo estamos. Todos, absolutamente todos, contamos con la ayuda de el ángel, el espíritu puro, que Dios coloca en cada uno de los mundos y que es el gobernador espiritual de ese mundo y que controla y ampara con amor la evolución de todas y cada una de las criaturas de ese planeta. No solo de los hombres, de los animales, de las plantas, de los minerales y por ende de todos los seres que hay en ese mundo. Entonces, ahí ya contamos con la primera protección, estemos en el mundo en el que estemos, no importa. La segunda protección es de los ángeles guardianes o espíritus protectores. Vemos que no es lo mismo un ángel que un ángel guardián. Un ángel o espíritu puro es un espíritu que a través de sus propios méritos llegó a deshacerse de todas sus imperfecciones, llegó a adquirir una cantidad de conocimientos tal que no es preciso para su propia evolución el volver a reencarnar. Si reencarnan, lo hacen para ayudar a otros espíritus. Este es el caso del Maestro Jesús, el gobernador espiritual de nuestro planeta Tierra. Por eso nadie estamos desamparados. La primera compañía que tenemos, desde luego, es la de Dios nuestro Padre, pues conforme hemos podido saber gracias a la psicografía de Chico, todos estamos suspendidos, mundos y seres, en el hálito divino de Dios nuestro Padre. No podemos, pues, hallarnos solos. Tenemos además un Cristo planetario, por así decirlo, en cada uno de los mundos. Ya es una segunda protección. Y luego tenemos todos, absolutamente todos, un ángel guardián o espíritu protector. ¿Quién es? Pues es un ser, es un espíritu que nos ama profundamente porque ya ha tenido relación en otras vidas con nosotros, o simplemente para él es una misión, aunque no haya estado con nosotros en otras vidas, para él constituye una misión dentro de su escala evolutiva, constituye una misión tutelarnos y ayudarnos a seguir progresando. Entonces, el ángel guardián es verdad, y el espíritu protector, es verdad que es de categoría, lógicamente, más elevada que el tutelado. Así debe de ser, porque no tendría sentido, ¿verdad?, que un ángel guardián o un tutelado o un espíritu protector fuese evolutivamente, sobre todo moralmente, inferior a su pupilo. No tendría sentido. Entonces, es un poquito más superior al tutelado, pero tampoco mucho más, no nos equivoquemos. Por eso, sus consejos, su ayuda, está, como podríamos encuadrarla, dentro de como encuadraríamos un padre. Un padre no tiene por qué ser un espíritu puro, no tiene por qué ser
un espíritu superior, pero vela con diligencia, con amor, vela por sus hijos, pues en la postura de un padre terrestre estaría la figura del espíritu protector o ángel guardián. Pero cuidado, no es un espíritu puro. Puede a veces ser un espíritu superior, claro que sí, pero eso depende de la misión que tenga el tutelado. Os voy a poner un caso práctico que todos conocéis, para que podáis comprender lo que quiero deciros. Vayamos al caso de Francisco Cándido Xavier, más conocido como Xico. Xico tuvo un guía espiritual que era Emmanuel, como sabemos todos. Claro, Emmanuel, a través de sus muchas reencarnaciones, tanto como senador en la época en que estuvo Jesús en Galilea, como incluso como padre católico, como sacerdote, llegó en sus distintas reencarnaciones también como esclavo. Lo vemos en aquel libro que psicografó Xico de 50 años después. Vemos como Emmanuel se trata de un espíritu superior. También lo comprobamos en el libro de Nuestro Hogar. Emmanuel es uno de los 72 ministros que tiene la colonia de Nuestro Hogar. Luego, es un espíritu muy elevado. De ese mismo libro extraemos la conclusión de que no tan elevado, no todos los espíritus que constituyen los 72 ministros que ayudan y que trabajan para gobernar Nuestro Hogar junto con el gobernador espiritual de la colonia Nuestro Hogar, no todos tienen la misma categoría. Cuando nos habla de Veneranda, nos dice que ella realmente podría estar en un mundo mucho más elevado, pero que ha pedido humildemente permiso para quedarse en Nuestro Hogar, para esperar a unos seres muy queridos que siguen en la tierra todavía reencarnados y que para ayudarles más a progresar, ¿no? Parece que es una de las entidades, después naturalmente del gobernador espiritual de Nuestro Hogar, del gobernador de Nuestro Hogar, que más elevada hay en esa colonia. Pero Emmanuel también es uno de los 72 ministros, por lo tanto estamos hablando de un espíritu superior. Pero claro, no vayamos a pensar ahora que todos nosotros vamos a tener un guía espiritual que sea uno de los ministros de Nuestro Hogar, que puede ser que alguien que tenga que desarrollar una misión terrestre, una misión ya sea espiritual o de otro tipo, tenga como guía, como espíritu protector o ángel guardián o guía espiritual, tenga una entidad muy elevada. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que sea una entidad un poco más elevada que el tutelado, pero tampoco se trata de un espíritu muy elevado, más elevado que el tutelado. Eso es lo normal y lo corriente. Ahora, hay sus excepciones, evidentemente, y esto depende, la excepción depende de la misión que el espíritu tenga que desarrollar en la tierra. Recordemos que nuestro amado hermano Xico, su misión fue y es fundamental. Sus libros constituyen como la segunda entrega de la codificación espírita, que viene a rememorar y a confirmar todos y cada uno de los extremos que aparecen en los 5 libros de la codificación espírita. Por lo tanto, su labor
es fundamental en el espiritismo, como sabemos. Y claro, como no podía ser menos, pues tiene un guía espiritual muy elevado. Insisto que este no es el caso de la mayor parte de los espíritus que estamos en la Tierra. La mayor misión del resto es lograr terminar esta reencarnación nuestra con un poquito más de elevación y quitarnos deudas, no siendo posible, a ser posible, pues regresar con alguna menos de la que llegamos en esta existencia, ¿no? Entonces ya tenemos la figura de lo que es un espíritu protector o ángel guardián. Luego también tenemos lo que serían los espíritus familiares. ¿Quiénes son los espíritus familiares? Pues mirad, son todos aquellos espíritus familiares que ya han vuelto para el plano espiritual y que de algún modo se quedan a nuestro lado inspirándonos, en unas ocasiones para el bien, en otras para el no tan bien, porque hay que comprender esto. Nuestros espíritus familiares más o menos son de la misma categoría espiritual que nosotros, por lo tanto aquí hay que tener un extremo cuidado, queridos hermanos, en no pedirles cosas que los colocan en una situación terrible de angustia y de ansiedad, porque nosotros les pedimos cosas fuera de lugar, como si ellos, por el hecho de pasar para el otro mundo, hubiesen adquirido un poder, unas facultades que no son ciertas. Nada de eso es cierto. Ellos, los pobres, tienen más o menos las mismas condiciones espirituales que tenían en la tierra. Entonces, pedirles a ellos determinadas cuestiones es colocarlos en una situación tremenda y crearles una ansiedad terrible, porque es como imaginar, ¿no?, vuestra postura, que tuvieseis en la tierra y que un hijo nuestro nos pidiese algo acuciantemente y que nosotros no pudiésemos darlo. Nos pondríamos mal, ¿no? Pues esto mismo ocurre, pero mucho más en el mundo espiritual, porque ahí el espíritu no se puede esconder, entre comillas, detrás del cuerpo. Ahí el espíritu siente. Entonces, las sensaciones son multiplicadas por 100 que aquellas que tenemos en la tierra. Por lo tanto, evitemos, queridos hermanos, pedir, rogar cosas, situaciones, etcétera, a los espíritus familiares, porque solamente en determinadas excepciones, que no constituye la regla general, las excepciones, como bien sabemos, están en disposición de poder siquiera escuchar nuestro pedido. Eso sí, ellos, los pobres, cuando les hacemos una petición, aunque sea descabida y fuera de lugar, pues lo que hacen es trasladarla a otros espíritus que sí tienen condiciones de poder estudiar lo que pedimos, a ver si es justo o no es justo, y si sería bueno o no para nuestra evolución, porque es que ellos no tienen el problema es que ellos no tienen el conocimiento suficiente ni la elevación suficiente para saber. Normalmente, digo, hay sus excepciones, claro está, pero normalmente no tienen ni la elevación ni los conocimientos suficientes para estudiar si esa petición que nosotros hacemos sería favorable para nuestra evolución o por el contrario sería más perjudicial que otra cosa. Y por último, tenemos los espíritus afines. ¿Quiénes son los espíritus afines? Pues, queridos hermanos, tal y como indica la palabra afinidad,
son todos aquellos espíritus que que se identifican con nosotros en nuestra forma de ser, de pensar, a veces con los vicios que tenemos, con las inferioridades, otras veces con las virtudes. No, es un poco mítico, ¿no? Y mitológico, mejor, que a nuestro lado tenemos, de un lado, susurrándonos en el oído, el ángel bueno, y por el otro el espíritu malo en el otro oído haciéndonos un susurro. Bueno, es una figura, ¿no? Es una figura mitológica que no se corresponde con la realidad, pero cuidado, no se corresponde con la realidad hasta cierto punto. No están susurrándonos, evidentemente, pero están a nuestro lado todos aquellos espíritus que se identifican con nuestra forma de pensar, de ser y de hacer las cosas. Y eso es inevitable, en virtud precisamente de la ley de afinidad. Entonces, los espíritus afines tanto pueden ser buenos como menos buenos, como malísimos. ¿Por qué? Porque esto va a depender de cómo seamos nosotros. Allan Kardec interroga a los espíritus superiores y sobre qué hacer para evitar la presencia de los espíritus inferiores a nuestro lado, y los espíritus superiores le dicen a Allan Kardec que solo hay un modo de evitarlo, y es de evitar que los espíritus inferiores estén a nuestro lado y de atraer por nuestra vez a los buenos, y es que nosotros tenemos que ser buenos espíritus, porque nosotros también somos espíritus. Entonces, el único modo de atraer a los buenos espíritus es siendo nosotros unos buenos espíritus. Si nosotros somos unos malos espíritus, desafortunadamente lo que atraeremos será malos espíritus. Entonces, comprenderéis que los espíritus afines serán como nosotros somos, ni más ni menos. Por tanto, lo importante es que cuando oremos a Dios nuestro Padre y a Jesús. Pero por los demás espíritus, absolutamente por todos los demás, lo mejor es orar por ellos y no pedirles cosas. Cuando deseemos algo que consideremos que es justo y bueno para nosotros, para nuestra evolución, debemos pedírselo a Dios nuestro Padre y a Jesús, pero no molestar a nuestros espíritus protectores, a nuestros ángeles guardianes, a nuestros espíritus familiares, con peticiones que no tendrían sentido. Las peticiones siempre a Dios y a Jesús. ¿Con nuestro ángel guardián podemos conversar? Pues claro que podemos conversar. De hecho, los ángeles guardianes, solamente hay un caso que le dicen los espíritus a Allan Kardec, en el que se apartan de nosotros, y es cuando ven que no escuchamos sus consejos y que les hacemos caso más caso a los espíritus inferiores que a él. Entonces se apartan, pero en la primera ocasión que estemos dispuestos, que le llamemos y que estemos dispuestos a escucharle, él volverá o ella y nos ayudará. Entonces, ¿debemos conversar con nuestros ángeles guardianes? Claro que sí, pero ¿cómo conversar con los ángeles guardianes? Porque muchas veces tenemos que escuchar como hermanos de la propia doctrina espírita, que dicen conocer la doctrina espírita. Vamos a dejarlo ahí. Hablan de su mentor espiritual, de las conversaciones que mantienen con él, de los consejos que da, y no se paran a pensar lo que están diciendo. Evidentemente se puede conversar,
con los mentores espirituales, y cualquiera puede hacerlo. No penséis solo que conversar con los mentores espirituales, Divaldo y Chico y esos medios que todos conocemos, no. Cualquiera de nosotros puede conversar. Pero, cuidado, hay unas condiciones para que esa comunicación se realice. No estoy diciendo nada raro. Nosotros, si queremos mantener una conversación con alguien en nuestro mundo de 3 dimensiones aquí en la Tierra, también es necesario, se tienen que dar unas condiciones. O bien tenemos que estar frente a esa persona, pero aunque estemos frente a frente con esa persona, tenemos que compartir el mismo lenguaje, porque si no, no nos vamos a entender. Y si no estamos frente a esa persona, tenemos que tener un canal para que esa, ya sea el teléfono, el Messenger, el WhatsApp, algo, un canal, ¿no? Para que esa comunicación se realice, porque si no, no va a ser posible. Pues bueno, esto mismo ocurre con los espíritus, desde los más inferiores hasta los espíritus puros. Nosotros vamos a comunicarnos con absoluta fluidez con aquellos espíritus que tengan una elevación espiritual similar o parecida a la nuestra. Ahí entra nuestro espíritu protector, porque es un poco más elevado que nosotros, a veces puede ser muy elevado, lo hemos dicho, pero lo normal es que sea un poco más, pero no también mucho más. Él le quedan todavía, el espíritu protector, no vayáis a pensar que ya no le quedan más reencarnaciones, le quedan muchas, bueno, le quedan hasta los espíritus superiores, imaginad a los espíritus protectores. Entonces, nosotros podemos mantener, insisto, una conversación con aquellos espíritus que vibran, que su pensamiento vibra en una franja vibratoria, en una vibración muy parecida o similar a la nuestra. Entonces ahí tenemos muchas papeletas de que exista una comunicación. ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Que solo los medium pueden hablar con el ángel guardián, pueden mantener un contacto con el ángel guardián, con el espíritu protector. Pues no, entonces aviados estaríamos. Fuera parte de que todos somos mediums, la diferencia está en el grado de mediunidad que tenemos. Absolutamente todos podemos mantener una conversación. ¿Cómo? Muy fácil, a través de la intuición. Nuestro ángel guardián, nuestro espíritu protector, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la intuición. Ellos su labor es silenciosa, callada. Nuestra retina ocular no está preparada generalmente para impresionarse con la imagen de nuestro espíritu protector o nuestros espíritus protectores o ángel guardián. Solo la retina ocular de algunos hermanos y hermanas que están reencarnados en la Tierra vienen preparados de nacimiento para poder observar, para poder ver a los ángeles guardianes o espíritus protectores. Estoy hablando de los mediums videntes. Fuera parte de eso, pues la mayor parte de nosotros entramos en contacto con el ángel guardián, insisto, o con cualquier otro espíritu a través de la intuición. Pero, ¿cuál es la condición? Hemos dicho que tiene que haber afinidad, empatía entre esos dos espíritus para que puedan comunicarse. Por lo tanto, nuestros hechos en el día a día, nuestras palabras del día a día, nuestros pensamientos del día a día, deben de estar en su mayor parte, y a ser posible, dentro de la ley de Dios.
Porque donde nuestros pensamientos, palabras y acciones estén continuamente fuera de la ley de Dios, nuestro ángel guardián, nuestro espíritu protector, no quiere decir que no esté ahí, que no nos dé consejos, pero nos van a llegar, no, porque no estamos en la misma franja vibratoria. Porque nuestros hechos, nuestras palabras, nuestros pensamientos vibran en una franja, en unas ondas, viajan en unas ondas que no son cortas, son ondas largas, propias de los espíritus inferiores. Y por lo tanto, no van a tener un alcance. El espíritu protector, el espíritu guía nuestro, sí nos va a escuchar, porque para él no tenemos secreto. A los espíritus guía no se les puede engañar. Tampoco a los inferiores, pero bueno, a los guías todavía menos. Pero la dificultad va a ser nuestra. No vamos a poder recibir esos consejos a través de la intuición, a través de esas ideas, y vamos a poder muchas veces salvar graves inconvenientes. Mirad, yo recuerdo hace algunos años, a mí me impactó mucho un hecho que me ocurrió a mí misma. Yo tenía que viajar a Zaragoza, donde estaba mi hijo en la academia militar, y juraba bandera por entonces. Y yo había prometido ir a ese acto junto con mi otro hijo. Y bueno, así lo hicimos. Y antes de partir para ese viaje, ya sabiendo que ese viaje sería realizado y el cómo sería realizado, ya estaban todos los planes efectuados y todas las actuaciones estaban hechas, ya faltaban pues muy poco, 2 o 3 días faltaría algo así. Pues yo tuve un sueño y en ese sueño me veía conduciendo por un puente así estilo romano, no era un puente moderno, no, era un puente más bien como de las pontes romanas que hay por Galicia, ¿no? Y llovía mucho, estaba muy oscuro, y yo me quedaba dormida con los ojos abiertos. Yo misma me veía en espíritu, me veía conduciendo y con los ojos abiertos, pero dormida. Y de repente me iba a salir del puente y entonces algo me despertó, volví en mí y di un volantazo al coche y conseguí enderezarlo y no salirme fuera del puente. Me desperté muy sobresaltada y entonces dije, no, me quedé así pensando y dije, esto es por el viaje que voy a hacer. Y bueno, entré en oración, me acuerdo perfectamente, entré en oración, que eso es lo que tendríamos que hacer cada vez que tenemos dificultades y que no hacemos. Pero en ese día actué bien, y entré en oración, no creéis que siempre actúo igual. En otras ocasiones lo que hago es ponerme nerviosa y caigo en el desespero y entonces no me llega ninguna razón de mi espíritu protector, que me va a llegar como imposible. Pero ese día hice bien la cosa. Me acuerdo que entré en oración y pedí al Maestro Jesús, pedí que si realmente era un aviso y se refería al viaje, me ayudasen, porque claro, recuerdo que yo pensé que en realidad era porque mi coche lo tenía mi hijo en Zaragoza y yo había cogido uno de alquiler a una empresa de alquiler aquí de Sevilla para llevar hasta Zaragoza y dejarlo allí en otra sucursal de esa casa de alquileres de coche, porque entonces ya cogía mi coche y nos veníamos los tres otra vez para
para Galicia en este caso, porque queríamos ir a ver a mi madre y que viese a sus dos nietos, uno de ellos había jurado bandera, y bueno, lo habíamos decidido así. Entonces yo pensé, digo, bueno, como ese coche, además era un Citroën y yo no había conducido nunca un Citroën, digo, a ver si va a ser por la novedad del coche, que es distinto del mío, a ver si va a ser un aviso. Y de repente, alguien a mi lado, claramente me llegó a través de la intuición, no es eso, no tiene nada que ver con el coche, tiene que ver con las horas de descanso. Usted tiene que descansar, va a realizar un viaje y va a hacer un esfuerzo y procure descansar, porque si no podría quedarse dormida, no tiene nada que ver con el coche. Bueno, di las gracias a la entidad espiritual, le di las gracias, no dijo que fuese mi guía ni un espíritu familiar, no, simplemente me llegó eso a través de él, pero clarísimamente le di las gracias y bueno, preparamos, llegó el día y hablé con mi hijo y le dije, bueno, yo llevo el coche hasta Zaragoza, pero como voy a ir toda la noche conduciendo, luego tú duerme bien esta noche y mañana, cuando salgamos, porque mi otro hijo todavía no tenía carné, Alberto, sobre la Miguel, digo, cuando salgamos tienes que llevar tú el coche, porque yo habré conducido toda la noche y no quiero, no sería aconsejable que siguiese conduciendo desde Zaragoza hasta Galicia. Bien, sí, quedamos en esto y llegamos allí sobre las 6 de la madrugada a Zaragoza, habiendo marchado sobre las 11 de la noche de Sevilla, y llegamos a Zaragoza, al cuartel, en la Academia Militar, y bueno, nos tomamos un café en un centro comercial que había cerca. Absolutamente no dormimos nada, yo no dormí nada, y luego ya partimos para la base que estaba allí cerquita. Todo ello después de habernos cambiado en el centro comercial, claro. Pues el vestido, en fin, ya sabéis, las mujeres siempre nos arreglamos, bueno. Y mi hijo lo mismo, partimos para la base y llegamos a la base, estuvimos al acto castrense y posteriormente comimos allí también. Invitó el comandante del cuartel a todos los padres y a todas las madres que fuimos y familiares a una copita y a unos pinchos. Una copita, me refiero a copa de vino de quiso, no tomé. Y total que cuando terminamos eran sobre las 4 de la tarde. Y yo le dije, bueno, ahora coge el coche y dice, uy, yo no puedo, mamá, yo no puedo. No puedo porque, como jurábamos bandera, nos han tenido, yo he dormido 3 horas nada más, nos han tenido todo el tiempo desfilando y yo no puedo más. Amén de de parte de la noche desfilando, estuvieron los pobres toda la mañana, desfile va y desfile viene. Entonces estaba reventado y digo, bueno, no te preocupes, yo conduzco. Me puse a conducir y llovía a cántaros, empezó a llover a cántaros, cosa que al ir porque nosotros cogimos desde Zaragoza y decidí mirar el GPS y decidí ir por Cantabria y por Asturias para meternos por la zona de Navia de Suarna y luego posteriormente para Becerra. Bueno, ese era el camino, un poco eso, pero era lo que más pronto íbamos a llegar. Bueno, así lo hicimos. Y no me digáis a qué altura, porque era bastante avanzada la noche, serían como las 3 de la madrugada o así. Ya creo que si era en el término de Asturias, estábamos ya llegando a Galicia, veo un puente, el puente de los sueños, el mismo puente, la misma lluvia, la misma oscuridad. Y digo, bueno, sin embargo estoy bastante despejada, tengo los ojos abiertos. Y pasando por el puente, los ojos se me quisieron cerrar, me quedaba dormida. Y entonces me estremecí
porque efectivamente el coche se había desviado a la derecha, exactamente igual que en el sueño. Cogí, salimos del puente y dije a mis hijos, digo, mira, esto se acabó antes de empezar. Aquí nos quedamos, voy a echar una cabezadita, y después ya seguiremos viaje, como si llegamos pasado mañana, me da igual, pero esto no puede ser. Bueno, pues ahí os he contado todo esto para que veáis cómo actúan nuestros espíritus protectores, nuestros ángeles guardianes. Si yo no hubiese orado ese día, al finalizar el sueño, no me habría enterado del peligro, porque yo lo achacaba, como siempre hacemos los humanos, yo lo achacaba al coche, a la marca del coche. A mí que me diese el sueño, eso no, que va, para nada. Nosotros somos Superman, o Superwoman en este caso, ¿no? Nosotros siempre la responsabilidad es de la marca del coche, o del que va a nuestro lado, o, en fin, de todos menos nuestra. Y claro, me aclaró el espíritu que no, que era por una falta de descanso, que llevase cuidado. Porque claro, ellos ya sabían que mi hijo iba a estar muy cansado y que no iba a poderse hacer cargo del volante. Y entonces me avisaban que descansase, que fuese bien descansada y que descansase algo, porque había peligro de lo que aparecía en el sueño. Pues así funcionan. Entonces, para que esta comunicación se dé, necesitamos orar. Cuando tenemos esa intuición, pero claro, este era un sueño. Cuando tengamos así un sueño, una pesadilla, oración. Y ahí nos vendrá la intuición de lo que quiera que eso signifique. Todo eso de que los sueños, soñar con tal cosa significa, eso es, perdonadme, pero no es verdad, no es cierto. Es una mistificación, una ignorancia. El único que puede saber qué significa un sueño es el que lo tiene. ¿Y cómo? Orando. Pero además, no solo orando, sino que, insisto, nuestro día a día debemos de ser honestos. Mirad, Jesús no quiere hipócritas, Dios no quiere hipócritas. Nosotros metemos la pata 50.000 veces al día, bueno, ¿y qué? Estamos en el camino. Pero lo que no tenemos es que ir por la vida de santos, porque nuestro espíritu guía sabe nuestros vicios, sabe nuestras inferioridades, sabe nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, sabe nuestros puntos débiles. Entonces no le vamos a engañar, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías? Vamos a coger el toro por los cuernos y le vamos a decir, mira, tú ya sabes cómo yo soy. O sea, más inferior no se puede ser. Ni haciendo un casting. Y vas a encontrar otro espíritu como yo, más inferior. Pero, bueno, lo sé y quiero ser lo mejor posible. Ahí esa es la actitud humilde. Pero si vamos de buenos, de virtuosos, de santos, pues tenemos un problema serio y gordo. Y no solo de hipocresía, sino que a la hora de que nuestro espíritu guía nos pueda advertir de algún peligro real, como este caso que os he contado, no va a poder. Él nos va a advertir, pero ¿llegará a nosotros? No. No llega porque no tenemos las condiciones. Un espíritu guía es un espíritu mucho más elevado que el tutelado. Por lo tanto, si el tutelado es un hipócrita todo el día, e incluso con Dios, pues ¿cómo le va a llegar el mensaje de alguien que, aún necesitando reencarnarse muchísimas veces en nuestro planeta y en otros para perfeccionar, que no es un espíritu puro ni mucho menos, pero no es un hipócrita? Entonces, ¿cómo nos va a llegar el mensaje? Imposible. Esto no es posible. Entonces, pensemos seriamente que el orar un instante posibilita
para que nuestros guías, a través de la intuición, nos envíen el mensaje correspondiente. Pero no abre las puertas de la santidad a nadie. Las puertas de la santidad solo se abren de una manera, mereciéndola. Y no hay santos en la tierra, hermanos. No hay santos. Otra cosa es lo que hermanos de otras iglesias quieran declarar, eso ya es aparte. No vamos a entrar en eso. Pero la mayor parte de los espíritus reencarnados en la tierra somos grandes criminales del pasado y del presente. Y aún lo seremos durante el futuro, seguramente muchos de nosotros. Por lo tanto, vamos a intentar cambiar, pero hagámoslo desde la honestidad, desde la humildad. Y entonces ahí, sin necesidad de ser doña perfecta ni don perfecto, que nada de esto es verdad, vamos a recibir los avisos de las entidades espirituales. No solo en el caso de peligros, como el caso que os expliqué, sino de consejos para que cambiemos, porque a mí me hace mucha gracia que algunas personas, incluso del medio espírita, qué triste, explican que su ángel guardián, su guía espiritual, le dice: mira, tú haz así, asado y del otro lado. No hagáis caso. No hagáis caso, porque eso no es así. Los espíritus guía nos dan consejos muy velados a través de la intuición, sin jamás conculcar la línea del libre arbitrio que solo a cada uno de nosotros corresponde. No son pesados, además, dicen las cosas una vez. Si no se les escucha, se apartan, y hasta que nosotros los volvamos a llamar, como es lógico y natural. Eso es como cuando vas al médico, ¿verdad? Ahora el médico te dice: mira, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de tomar todos los días conservas, fosquitos, donuts, no hay qué, no hay cuánto, ¿vale? Y nosotros sí, por un oído me entra y por el otro me sale, salimos de allí y no hacemos caso. Y el médico dice: bueno, muy bien, pues yo no te vuelvo a decir más nada, hasta tú mismo o tú misma ya tú te encontrás. Entonces, claro, nos encontramos, nos ponemos enfermos, nos ponemos mal, y entonces volvemos otra vez al médico y decimos: mire, doctor, ya esta vez sí lo voy a escuchar. Pues esa misma es la actitud de los guías, es decir, que no los escuchamos, ellos no insisten, porque los espíritus elevados no son pesados. Eso somos los inferiores. Los inferiores lo único que queremos es que se cumpla nuestra santa voluntad. Pensemos bien, pensemos mal, pensa siempre igual, decimos algunas veces, en el colmo de la estupidez. Son los espíritus inferiores, insisto, los empeñados en manejar y en anular el libre arbitrio de las personas. Jamás un guía hará algo así. Los guías es a través de la intuición y de modo muy velado, porque si no, el mérito es para ellos, hermanos, no es para nosotros. Si alguien va a cruzar una carretera y yo lo agarro salvándolo de un atropello, ¿de quién es el mérito? ¿Mío o del que iba a ser atropellado? Mío, ¿verdad? Pues esto mismo ocurre. Si alguien nos hace: no hagas esto, te digo que no hagas esto, que no, el mérito es de él, no sería nuestro. El mérito está en que alguien te diga: mira, tal vez debes reflexionar si eso que vas a hacer está dentro de las leyes de Dios. Ya está. Ya está. Ahora, la reflexión es tuya y la decisión es tuya, más nada. Si sigue insistiendo: no, mira, no, es que tú no puedes hacer así, es que tú tienes que hacer así, asado, del otro lado, dando consejos como si fuese una Celestina. Pues no, señores, los espíritus elevados
no son celestinas, son espíritus elevados que jamás, aunque sea para nuestro beneficio, pueden traspasar la línea del libre arbitrio. E insisto, no hace falta verlos, no hace falta ser medios videntes. Con frecuencia yo he conocido bastantes medios videntes que, a pesar de ver a sus guías, o dicen ellos que los ven, no lo sé, eso lo sabrán ellos, poco caso hacen de los consejos que les dan. Esto no sirve, la evidencia no sirve para nada. Por el contrario, conozco muchos que, sin ver ni saber cómo se llama su guía espiritual, ni nada por el estilo, hacen caso y andan rectos por la vida y reciben muy buenos consejos a través de la intuición. No hace falta ver. Espero que el programa os haya sido o sea útil a fin de saber un poquito, ¿no? Estos conceptos que son importantes. Nadie puede hacer nuestra reforma íntima, nuestra mejoría espiritual, nadie puede hacerla por nosotros. Recordad, y mucho menos, por último, es que este programa habría para que durase, yo no sé ni las horas que, porque hay tantas y tantas cosas, pero bueno, la última de ellas es que cuidado con esas curiosidades nuestras. ¿Y quién será nuestro guía? ¿Y quién será mi guía? ¿Y cómo te llamas? Porque ese tipo de preguntas da para que algún espíritu tan liviano y tan superficial como quien hace ese tipo de preguntas las conteste. Y no es el ángel guardián, y no es el espíritu protector, es un espíritu tan liviano y tan superficial como el que hace ese tipo de preguntas. A nosotros no nos interesa ni cómo se llama el guía, ni quién es, ni verlo, ni nada. Lo que tenemos que fijarnos es en lo que dice. Si sus consejos están dentro del más absoluto respeto a nosotros mismos y a la ley de Dios, sea nuestro espíritu guardián, o sea un espíritu familiar, o sea un espíritu protector, o sea un espíritu afín a nosotros, da igual, debemos seguir. Ahora, por mucho que nos diga que es Marco Polo y que es nada más nuestro guía y que tenemos una misión muy importante, vamos, ese tipo de cosas no son propias de buenos espíritus. Y mucho menos aquellos otros espíritus que prescriben y que se inmiscuyen en cuestiones de amores, de parejas, de trabajos, de casas, de relaciones, de vecinos, de relaciones familiares, etcétera, etcétera. Y mucho menos de amoríos. Todos esos espíritus siempre fueron espíritus que en vida también andaban de celestinas, y entonces en el más allá no esperéis que de repente se conviertan en San Agustín o en Santa Teresa de Ávila. Siguen siendo celestinas desencarnadas, y lo malo y lo más triste de todo es que encuentran oídos ignorantes que prestan atención a sus vanas palabras. Entonces, seamos cuidadosos, es importante que aprendamos a distinguir estas cuestiones, porque hemos tenido muchas veces la tristeza de ver a hermanos y hermanas que hubiesen podido ser muy válidos dentro de la doctrina espírita
y se han perdido por mistificaciones tan burdas como esta que os estoy contando. Por lo tanto, merece la pena, queridos hermanos, leer y reflexionar sobre lo que dicen los espíritus, sobre todo en el libro de los espíritus. Los que no tenéis contacto con la doctrina, no hace falta ir a un centro. La buena voluntad es la que cuenta. Si os disponéis de modo serio a leer cada día un trocito y a reflexionar de modo ordenado sobre lo que pone el libro de los espíritus, no os faltarán espíritus a vuestro lado como vuestro guía y vuestros espíritus protectores que a través de la intuición os ayudarán a comprenderlo. Por lo tanto, lo que falta es buena voluntad, como muy bien indican los espíritus en el Evangelio según el Espiritismo. Lo que nos falta es buena voluntad. Si queremos no ser mistificados, no ser engañados, tenemos que tener conocimiento. Y el conocimiento viene en los 5 libros de la doctrina espírita. Y después también tenemos que tener disposición para amarnos, que no para apasionarnos, no son lo mismo, son términos muy distintos. Pero todas esas cosas, insisto, si tenemos un centro, pues mucho mejor. Incluso hoy hay muchos centros que vía online, como nuestro centro, que es un centro muy pequeñito, pero hay muchos otros. La propia Federación Espírita Española da cursos a través de internet, fuera parte de los nuestros ya ni los nombro porque, bueno, son, pues en fin, hacemos lo que podemos, pero no vamos a compararnos, ¿no? Pero hay muchos centros y federaciones, la Federación Espírita de Brasil, la Federación Espírita Española, dan muchísimos cursos y nadie hoy tiene por qué ignorar este tipo de cuestiones. Fuera parte de todo, yo no creo que sean ignorancias, no lo creo. Los casos que he visto no eran de ignorancia, eran hermanos y hermanas que sabían perfectamente lo que hacían, pero estaban cegados por la ambición y por muchas otras cosas. Entonces, no caigamos en esto y analicemos lo que dicen, como dice los espíritus, Allan Kardec, oíd a los espíritus, pero analizad lo que dicen los espíritus. Esta misma cuestión ya la dijeron el evangelista. Oíd a los espíritus, pero ved si los espíritus vienen de Dios. Es la misma cosa. Hay que ver cuál es el consejo del espíritu. Todo espíritu que se inmiscuye en cuestiones en las que tan solo nos cabe decidir a nosotros mismos, porque son de nuestro ámbito y esfera estrictamente personal, no es un buen espíritu. Es un espíritu muy inferior y muy hipócrita, porque encima se quiere hacer pasar por el guía o un mentor o cosas peores aún. Nada más. Que paséis una muy feliz semana. Cualquier consulta que queráis hacernos en este sentido, no dudéis en enviarnos un correo. Os advierto que por 2 semanas voy a estar sin WhatsApp. Eso va a ser un descanso tremendo, porque hay algunas veces que ya no doy contestado, ¿no? Entonces, si queréis alguna cosa del Centro de Estudios Espíritas de Sevilla, tendréis que llamar por teléfono o enviarme un mensaje de texto, porque no tengo WhatsApp. Correo electrónico sí tengo. Se me ha estropeado el móvil y el que tengo pues es un móvil simple que solo recibe llamadas y mensajes, como es lógico y natural. No voy a gastarme dinero en otro móvil cuando yo tengo uno y enseguida pues estará ya arreglado y ya está.
También daros otro aviso que es importante, que no obstante yo lo voy a poner por correo. Tenemos un problema con el Centro Cívico de las Columnas. No es que lo tengamos nosotros personalmente, lo tienen todas las entidades que hemos solicitado dar ahí cursos y espacio, ¿no? Hemos solicitado un espacio para hacer nuestras actividades. Lo tienen todas, puesto que ha habido un cambio de gobierno, como sabéis, en el Ayuntamiento de Sevilla, y hay unas actividades, unos talleres municipales que han pedido una reforma. Entonces ya nos habían dado a las otras asociaciones, ya nos habían dado días y horas, como veis están en la página de Sevilla, pero yo he hablado el viernes con las funcionarias y me explicaban que todavía no me podían confirmar días y horas, a ver si el lunes que viene, este lunes, podía confirmarlas. Entonces quedo a la espera. Si me confirmasen el lunes como día que se da la doctrina de 5 a 7, pues os lo haré saber. Si no, pues hasta el lunes siguiente o hasta el día que ellos señalen y en esa franja horaria. Y la cuestión de la conferencia, pues del jueves igual. Y las cuestiones de las clases por internet, pues no habría ningún problema en iniciarlas, pero no tiene sentido, porque yo quiero ir en los mismos temas, porque así la persona, cuando tiene cualquier problema que no puede asistir a la clase presencial, pues se asista online, y como vamos en el mismo, exactamente en los mismos capítulos, en las mismas guías, pues no hay ningún problema. Entonces es esto. Si logramos empezar las actividades presenciales esta semana que viene en el Centro Cívico de las Columnas, empezaremos también las online. Si no, pues vamos a esperar hasta que se empiecen unas y otras, para ir las dos a la vez, a fin de que, insisto, si alguna persona no puede asistir por su trabajo, porque tiene que ir un día, no sé, al colegio de sus hijos a recoger las notas, porque tiene que, en fin, una actividad extraordinaria, pues esa persona yendo en los mismos, llevando la misma guía, pues puede dar la clase online y es válida exactamente. No es lo mismo, pero bueno, es válido. Nada más, queridos hermanos, hasta el próximo sábado, e insisto, cualquier cosa, correo o llamada telefónica o mensaje de texto. No hay más otra cosa, ¿vale? Abrazos al corazón de todos y hasta el próximo sábado, si Dios quiere.